el tema que vamos a ver el día de hoy se llama condiciones de paralelismo y perpendicularidad. Es un tema que ya ustedes ya saben, desde el semestre anterior vimos lo que eran las rectas paralelas, lo que eran las rectas perpendiculares, ¿verdad? Y hay otras que son las rectas oblicuas, ¿sí? Vamos a analizar cada una de ellas. Bien, vamos a iniciar primero diciendo que dos rectas, ¿verdad?, distintas en el plano cartesiano pueden ser paralelas, perpendiculares o bien pueden cortarse oblicuamente. Vamos primero a analizar las primeras, las rectas paralelas. Se dice que dos rectas son paralelas cuando poseen la misma pendiente, tal como se observa en el siguiente esquema. Es decir, que M1 es igual a M2. Si ustedes se fijan aquí en estas dos rectas, ¿verdad? Fíjense cómo por más que nosotros las prolonguemos, nunca se van a tocar, nunca se van a cruzar, ¿verdad? Podemos observar también que el ángulo de inclinación, ¿verdad? El ángulo de inclinación, por ejemplo, en esta recta, ¿verdad? Y el ángulo de inclinación de esta otra, ¿verdad? Vamos a llamarle alfa, son iguales, ¿sí? Si este ángulo, ¿sí? Si ustedes se fijan, este ángulo de inclinación y este otro ángulo de inclinación de ambas rectas van a ser siempre iguales. Las pendientes también van a ser iguales. Fíjense como lo vimos en el tema anterior, fíjense cuando vimos el tema anterior, dijimos que para encontrar la pendiente era el incremento en Y entre el incremento en X, no sé si se acuerden, o bien la formulita era Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, no sé si se acuerdan de eso. Sí. El incremento en Y es qué tanto tiene de altura esta línea. Fíjense bien cómo voy a poner yo líneas punteadas aquí para para la primera recta, la recta AB, el segmento AB, ¿verdad? Y voy a poner también otra línea que es una línea horizontal, que es esta que está aquí en la parte de abajo. No sé si la alcancen a ver. Se forma un pequeño triángulo rectángulo. Si se fijan, se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde tenemos aquí, cuando se cruzan esas dos líneas punteadas, estas que están aquí en rojo, se forma un ángulo recto aquí, que es un ángulo de 90 grados, ¿ok? Un ángulo de 90 grados aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, al momento de contar los cuadritos aquí, sería un cuadrito, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Este lado mediría seis unidades. Este mediría 6 unidades. Mientras que en la parte de abajo, ¿verdad? Mediría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades también. Es decir, que la pendiente, por ejemplo, a esta la voy a llamar, como es el segmento AB, voy a ponerle M1, es igual a la altura, ¿verdad? La variación que hay en Y, que en este caso es 6, entre la variación que hay en X. La variación que hay en X también es 6. Entonces, 6 entre 6 es igual a ¿qué? A 1, ¿verdad? Entonces, podemos decir que M1 es igual a 1. Ahora, vamos ahora a ver la otra recta, la recta que está en la parte de acá, miren, la recta CD. La recta CD igual, bajamos este segmento, lo bajamos, hasta aquí, hasta esta parte de aquí. Y luego el segmento este que está aquí, que es el segmento horizontal, lo unimos en esta parte y aquí sería el otro triángulo. ¿Sí lo observan? El triángulo que se forma aquí con esta recta que está acá. Entonces, aquí también sería el ángulo de 90 grados. Aquí vamos a contar cuánto hay, vamos a contar cuántas unidades hay aquí en la recta vertical. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. También hay 6 cuadritos aquí. Y en la parte de abajo también vamos a contarlos. A partir de aquí del punto C sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si ustedes se fijan, tiene exactamente la misma cantidad. Por eso se dice que en este caso para la pendiente del segmento CD sería M2. M2 es igual a 6 en Y, el incremento que hay en Y, entre el incremento que hay en X, que también es 6. Y 6 entre 6 es igual a 1. Entonces podemos decir que M2, ¿verdad? Es igual a 1 también. Entonces aquí podemos
podemos decir que M1 es igual a M2. Cuando las pendientes sean iguales, se tratan de rectas paralelas. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda, muchachos. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con las Ah, rectas. ¿Hay dudas con lo anterior? no, no, ¿Vamos no, bien? sí, 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 entendí. Ok. Más que, Vamos a continuar con las rectas perpendiculares. ¿Sí? Se dice que dos rectas son perpendiculares cuando sus pendientes, fíjense bien, son recíprocas y de signo contrario. Es decir, que el producto de ambas pendientes es igual a -1. O bien, el ángulo que hay entre ellas es de 90 grados. Ustedes, muchachos, ustedes cuando empiezan fíjense bien aquí, aparecen en el esquema, aparecen dos rectas que son perpendiculares. Ustedes por a simple vista pueden observar que este ángulo que está aquí, que se forma, este ángulo es de 90 grados, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ustedes, aquí tenemos un punto que es el punto A, y aquí tenemos otro punto que es el punto B. Si nosotros decimos que el punto A tiene coordenadas -2, sería -2, coma, y 4 en Y, ¿verdad? 4. Ese es el punto A. El punto B tendría coordenadas 5 en X y -3 en Y. -3 en Y. Ese es el punto B. Vamos con la otra recta. El punto C tiene -2, -1. -2, -1. ¿Sí? Espero que lo vayan analizando y lo vayan viendo. El punto D. El punto D tiene coordenadas. El punto D tiene coordenadas 4,5. Entonces sería 4 en X, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4, 5. Sería 4,5. Fíjense bien ustedes en cada uno de los puntos, ¿ok? Fíjense bien en cada uno de los puntos. Vamos a calcular las pendientes como lo vimos en el tema anterior. Primero, fíjense bien, vamos a calcular la pendiente 1. La pendiente 1 vamos a ver qué es la pendiente de A a B, ¿sí? La pendiente 1 va a ser la pendiente desde A hasta B. Ok, fíjense bien en esto. Si tomamos el punto A como X1 y Y1, y el punto B como X2 y Y2, ¿sí se acuerdan de eso, verdad? Tenemos que tomar un punto como punto 1 y el punto B como el punto 2. Entonces, vamos a ir anotando la formulita. Hay que recordar que la formulita, la voy a poner por acá, M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Recuerden que esta formulita es para calcular la pendiente, ya la tienen ustedes ahí en sus apuntes, ¿ok? Bien. ¿Cuánto vale Y2? Dice Y2 primero. ¿Cuánto vale Y2? Ah, pues Y2 vale -3. Lo vamos a poner aquí, -3. Menos. Este menos que está aquí es el de la formulita, ¿ok? Menos Y1. ¿Cuánto vale Y1? Y1 vale 4. Y1 vale 4. En la parte de abajo ahora vamos a anotar el valor de X2. X2 vale 5. Acá está en la parte de abajo, miren. 5. Menos el valor de X1. El valor de X1 vale, como es negativo, hay que ponerlo entre paréntesis, ¿ok? Eso ya se los había dicho, serían -2. Evaluamos en la parte de arriba. En la parte de arriba tengo -3. -4 serían -7. ¿De acuerdo? Se suma negativamente. En la parte de abajo tengo 5, aquí menos por menos me va a dar más. 5 más 2 serían 7. Aquí ya es positivo, ¿estamos de acuerdo? 5 menos por menos me va a dar más, 5 más 2 me da 7, ¿ok? Ahora, ¿cuánto es menos entre más? Pues es menos. Aquí en la división se aplica la ley de los signos. Sería menos entre más, sería menos, y 7 entre 7 es igual a 1. Entonces, sería -1. ¿Vamos bien hasta aquí? Esto sería M1, o lo que también como nos conocemos como la pendiente desde A hasta B, la pendiente desde A hasta B. Ahora vamos a calcular M2. M2 viene siendo la pendiente de C a D, entonces sería la pendiente de C a D. Vamos a anotar el punto C como en la parte de aquí de abajo, como este sería mi X1 y mi Y1. Y en el punto D, este sería X2 y Y2, ¿ok? Y vamos a anotar los valores ahora sí, de esos que acabo de anotar, de acuerdo a la formulita que yo les di. Bien,
¿Cuánto vale Y2? Y2 vale, Y2 vale 5, ¿verdad? Aquí lo tenemos, miren. Estamos trabajando ahorita con CD, con el segmento CD. Entonces sería 5. C2 vale 5. Luego menos. Este menos, recuerden que este es de la fórmula. Y1, ¿cuánto vale Y1? Ah, pues Y1 vale menos 1. Como es negativo, Menos 1. pues entonces hay que ponerlo entre paréntesis, menos 1. En la parte de abajo sería X2. ¿Cuánto vale X2? X2 vale 4. Ah, pues aquí le voy a poner 4 menos el valor de X1, ¿verdad? El valor de X1, que en este caso también es negativo, que sería menos 2. Y lo ponemos menos 2. Evaluamos. En la parte de arriba es 5, menos por menos da más, sería 1. En la parte de abajo sería 4, menos por menos da más, sería 4 más 2. ¿Estamos de acuerdo? En la parte de arriba, si se fijan, son 5 más 1. 5 más 1 serían 6. Y en la parte de abajo serían 4 más 2, serían 6. Entonces, fíjense bien ustedes aquí, muchachos. Fíjense bien que esto también nos daría 1 positivo. 1 positivo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto que les acabo de decir? Dice que las rectas perpendiculares son aquellas en las cuales una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Óiganlo bien. Una va a ser positiva y otra negativa. Y otra cosa también muy importante, de que van a ser recíprocas. Esto es muy importante. Profe, ¿qué quiere decir que sean recíprocas? Ah, ahí les va. Fíjense bien. Recíproca significa que yo tengo aquí menos 1, y lo puedo dividir entre 1, ¿cierto? Menos 1, esto lo voy a pasar como a fracción. Este sería M1, ¿ok? M1. M2 nos dio 1, entonces ese 1 también lo voy a pasar también yo a fracción, lo voy a convertir a fracción. Entonces tengo yo esta y tengo yo esta otra de aquí, las dos pendientes. ¿Y cómo son esas dos pendientes? Ah, son recíprocas. ¿Qué significa? Ah, pues que yo, por ejemplo, voy a poner este 1, lo puedo poner abajo y este otro lo voy a poner arriba. Y van a ser una positiva y una negativa. Fíjense cómo es una positiva y una negativa. En este caso, el valor nos dio 1 para ambas, ¿verdad? Pero no en todas va a salir así, ¿sí? En algunas, fíjense bien acá en esto que les voy a poner, y es mucho ojo con esto que les voy a decir. Si, por ejemplo, yo tengo la pendiente 1, me dio, en otro ejemplo, no en en otro ejemplo. Si yo tengo que la primera pendiente me dio 5 tercios, un ejemplo. La pendiente, profe, la primera me dio 5 tercios. Y la segunda pendiente me dio menos 3 quintos. Ah, entonces aquí se aplica lo que me dijo el profe. Cuando las pendientes son, fíjense bien cómo aquí aparece el 5 arriba y el 3 abajo. Y acá aparece al revés. Acá aparece el 3 arriba y el 5 abajo. Entonces se dice que estas dos son recíprocas, muchachos. ¿Sí? Se dice que estas dos pendientes son recíprocas. Recíproca significa que se invierten los valores del numerador y del denominador. ¿Ok? Aparte, si ustedes también se fijan, una es positiva y la otra es negativa. Entonces podemos decir aquí que estas dos rectas, ¿verdad?, son perpendiculares. Para señalizar que son perpendiculares, vamos a utilizar este simbolito que está aquí. Para señalizar que dos rectas son paralelas, vamos a poner este otro simbolito que está aquí. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, muchachos. ¿Vamos bien? Sí. Ok, entonces, fíjense bien. Profe, Ahora, fíjense bien en esta partecita, en esta formulita que viene aquí, en esta que está aquí. Dice que el producto, aquí dice, miren, es decir, que el producto de ambas pendientes es igual a menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Ah, pues que si yo multiplico M1 por M2, en nuestro ejemplo, si se fijan, nos dio menos 1, M1 nos dio menos 1. Lo voy a poner acá en la parte de abajo, menos 1. Y luego eso lo voy a multiplicar por la pendiente 2, que la pendiente 2 me dio 1 positivo, 1. ¿Y esto qué va a ser igual? A menos por más me da menos. Y 1 por 1, pues me va a dar 1. Entonces aquí se cumple, fíjense bien, se cumple lo que está acá en la parte de arriba. Se tiene que cumplir. Cuando por ejemplo, en otro ejemplo, ¿sí? Ahorita si hay tiempo nos vemos algunos otros ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, aquí, muchachos, fíjense bien, aquí tenemos el ejemplo que les puse hace un momento, ¿verdad? Donde dice que las pendientes, estas son recíprocas y de signo contrario. Si yo multiplico estas dos,
Pues sería, por ejemplo, 5 tercios, fíjense bien, 5 tercios, y si eso lo multiplico por menos 3 quintos, ¿verdad? Entonces, más por menos me va a dar menos, ¿estamos de acuerdo? Más por menos me va a dar menos. Aunque sean fracciones, no importa. Recuerden que en las fracciones se multiplica directo, este por este y este por este. Numerador con numerador me da 5 por 3, me da 15. ¿Estamos de acuerdo? 15. Y en la parte de abajo me da 3 por 5. Pues también 15, profe. ¿Y cuánto es 15 entre 15? Pues 1, entonces sería menos 1. ¿Qué se cumple? Se cumple otra vez esto que está acá en la parte de arriba. Por esa razón, las pendientes, el producto de las pendientes les tiene que dar menos 1. Entonces, espero que hasta aquí no haya ninguna duda, muchachos, ¿verdad? De cualquier manera, el video lo voy a dejar en YouTube para que ustedes lo analicen, ¿sí? Las veces que sean necesarias. Pero prácticamente esa es la diferencia entre las rectas paralelas y las rectas perpendiculares, ¿ok? En las rectas paralelas las pendientes son iguales. En las rectas perpendiculares las pendientes son recíprocas y de signo contrario. Fíjense bien en esto que está aquí, miren. ¿Sí? Recíprocas y de signo contrario. Hay que tener mucho cuidado porque la pendiente M2 tiene que ser diferente de 0. No debe valer 0. Es muy importante, ¿ok? Bien. Y vamos a ver qué son las rectas oblicuas. Fíjense bien ustedes aquí en el esquema. Se dice que dos rectas son oblicuas cuando sus pendientes son totalmente diferentes entre sí. Por ejemplo, fíjense bien en esta, en la recta, por ejemplo, en la recta AB. Voy a poner otra vez, voy a bajar aquí sería, voy a bajar esta recta, la recta vertical, ¿sí? Esto ya lo saben, esto ya lo conocen ustedes, ¿sí? Aquí, muchachos, hay que contabilizar para sacar la pendiente, por ejemplo, a esta vamos a llamarle la pendiente de A a B. La pendiente de A a B va a ser mi pendiente número 1, profe, ¿ok? Y esto va a ser igual vamos a ver qué distancia hay de delta Y, recuerden que es delta Y sobre delta X, ¿se acuerdan? Delta Y, ¿cuánto hay en la variación en Y? ¿Cuánto hay? Pues aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sería 8. Pásenle. Permítanme, muchachos. Pásenle, pásenle. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, bien. Buenos días, man. Ok, ¿de acuerdo? Entonces sería la variación para la pendiente de A a B, la pendiente de A a B, que es la pendiente número 1, ¿verdad? Sería el incremento en Y, entre el incremento en X, ya lo vimos ahorita, hay 8 unidades, ¿verdad? En el recorrido vertical, y en el recorrido horizontal, ¿sí? En este de aquí de abajo, nada más hay 2 cuadritos, ¿sí se fijan? Nada más hay 2 cuadritos, entonces sería, la variación en X sería 2, ¿sí? Sería 2. ¿Y cuánto es 8 entre 2? Pues es 4, ¿verdad? Es 4, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver esta otra de acá. Vamos ahora a ver la pendiente de CAD, la pendiente de CAD, que es M2, ¿sí? Vamos a analizar M2, igual, de incremento en Y entre el incremento en X, ¿de acuerdo? Bien, vamos a bajar esta, lo vamos a bajar, y si se fijan, como el punto, en este caso el punto C, está en el origen, en el 0,0, pues se toma el eje X como la otra línea, fíjense bien. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Hay 1, 2, 3, 6, 4, 2, 5, ¿verdad? Hay 5 así. aquí. Entonces sería 5 entre aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay 7. Esto como en estas fracciones se puede simplificar. Ahora fíjense bien cómo la primera pendiente me dio 8 medios y la segunda pendiente me dio 5 séptimos. Entonces las pendientes son totalmente diferentes. M1 es diferente a M2. Recuerden que este símbolo significa diferente, ya lo habíamos visto en cursos de matemáticas anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en cuanto a estas condiciones de paralelismo y perpendicularidad, que es este tema. ¿Sí? Entonces, el siguiente tema es ángulo entre dos rectas. Pónganse muy listos en esto. ¿Sí? Para determinar el ángulo entre dos rectas, que viene siendo este ángulo que está aquí, este que está aquí. ¿Sí? Si yo tengo dos rectas y si quiero sacar el ángulo, ¿verdad? El ángulo que hay entre esas dos rectas, ¿sí? Se deben conocer sus pendientes. Fíjense bien, lo primero que debo saber es cuánto vale. Por ejemplo, esta la llamo yo L1, la recta L1, y esta la recta L2. Esta es la recta L2.
Ya nos quedan únicamente 10 minutitos para terminar la clase, ¿sí? Pero nos conectamos rápidamente, ¿ok? Para terminar en la siguiente sesión. Fíjense bien cómo se mide el ángulo. Ahí les va. Este se mide siempre de L1 a L2, ¿verdad? Observará que existen dos posibilidades, por lo que deberá ser cuidadoso al momento de elegir el orden de las rectas. Para conocer el ángulo teta, ¿verdad? Que es este ángulo que está aquí, que se forman dos rectas L1, aquí es L2, aquí, perdón, aquí sería L2, que se intersectan en un punto. En este punto se intersectan. Se aplica la ley de las tangentes. La ley de las tangentes dice esto, muchachos. La ley de las tangentes dice que la tangente del ángulo, en este caso del ángulo teta, va a ser igual a la tangente, a la tangente A menos la tangente B entre 1 más la tangente A por la tangente B. De aquí vamos a sacar una fórmula que es muy importante y que para que la tengan ustedes en cuenta. Bien, donde A es el ángulo que corresponde a la recta L1. ¿Sí? Entonces, cuál es la recta L1? Esta es la recta L1, miren, el segmento AB es la recta L1. Y si ustedes se fijan, muchachos, si ustedes son observadores, ese ángulo que se forma aquí, que es el ángulo que está aquí nombrado con beta, ese tiene el mayor ángulo, tiene 57.99, o sea, casi 58 grados, ¿ok? Esta con respecto al eje X, esa recta tiene un ángulo de inclinación mayor que la otra recta, que la recta L2. Fíjense cómo la recta L2 está como más acostadita, ¿verdad? Está más acostadita. Entonces, esa tiene el ángulo de inclinación, que en este caso es alfa, que está acá, tiene 21.8. Es decir, 21.8 es el ángulo de inclinación de esa recta con respecto al eje X. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para encontrar este ángulo? Ah, pues sencillo, muchachos. Únicamente tengo que hacer una resta. Voy a restar el ángulo mayor, ¿verdad? Menos el ángulo menor de esas dos rectas, ¿verdad? Pero fíjense bien, hay que tener en cuenta que los ángulos se restan el mayor dependiendo de la recta que está aquí. Por ejemplo, esta recta está como tiene una pendiente mayor, ¿verdad? Esta tiene una pendiente mayor que esta. Mientras más acostada esté a una recta, la pendiente va a ser menor, muchachos, ¿sí? Va a ser menor. Mientras una recta esté más paradita, entonces la pendiente va a ser mayor. Mientras más inclinada esté la recta, pues va a ser la pendiente mayor. Ahora bien, ¿cuál es el ángulo A? Ah, pues el ángulo A, voy a nombrarlo, este que está aquí, miren, este que está aquí, voy a nombrar este como el ángulo A. Y el ángulo B, dice, el ángulo A corresponde a la recta L1, lo que les decía, la recta L1 viene siendo esta, ¿sí? Y B, el ángulo B, es el ángulo de la recta L2, o sea, este que está aquí, es el ángulo B, ¿de acuerdo? Entonces, como la tangente, fíjense bien, como la tangente equivale a la pendiente de la ecuación, queda de la siguiente manera. La tangente del ángulo es igual a M2 menos M1 entre 1 más el producto de esas pendientes, M1 por M2. Al aplicar la función inversa, ¿sí? Al aplicar la función inversa, porque aquí no está despejado todavía el ángulo nos quedaría, el ángulo teta, ¿verdad? Es igual a la tangente a la menos 1 de M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2. Fíjense bien, hasta aquí, viene siendo esta que está aquí en amarillo, esta es la fórmula que ustedes, o que ahorita vamos a utilizar nosotros en los ejemplos que vamos a analizar enseguida, ¿ok? Entonces, para calcular el ángulo entre dos rectas, que es el tema que estamos viendo ahorita, fíjense bien, eh, fíjense bien en esto que yo les acabo de nombrar aquí, ¿sí? La flechita está hacia arriba, fíjense bien cómo está hacia arriba, está en contra del sentido de las manecillas del reloj. Hay que recordar que en un reloj, ¿verdad? Las manecillas giran en este sentido, ¿verdad que sí? Giran en este sentido. Entonces, el sentido que nosotros le vamos a dar, el sentido que nosotros le vamos a dar es en contra de las manecillas del reloj. De donde empiece, fíjense bien, de donde empiece la flechita, a ese le vamos a llamar M1. Y donde termina, ahí le vamos a poner M2.
Entonces, esta sería mi pendiente 2, esta que está aquí, la recta más grande. La recta que está con el ángulo mayor, con el ángulo más grande. Esa sería la pendiente M2. Y la pendiente M1 sería la que tiene el ángulo más pequeño. ¿De acuerdo? Eso tomando en cuenta si prolongamos las líneas rectas hasta que toquen con el eje de las X, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver un ejemplo para que esto nos quede más claro, ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta esa formulita que está ahí, ¿sí? Que es tangente a la menos 1 de M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, hay que tener mucho cuidado porque aquí, en esta partecita de la fórmula, aquí, se están restando y acá en la parte de abajo se están multiplicando, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro todavía.